Regresamos, ya tenemos en la línea a Jaime Briceño, él es médico internista y infectólogo del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Esto es El Rollo de... Menos bla 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 y más realidad. El Rollo de... Doctor Briceño, qué gusto saludarlo, ¿cómo está? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos, Diego, Augusto, Pati, en este día. Un gusto estar con su auditorio. Muchas gracias, Jaime. Y bueno, a ver, pues por supuesto que todo el mundo está ahorita en la inquietud de qué está pasando con esta llamada tercera ola. Lo primero que te preguntaría es, desde el Hospital Civil, digamos, en la presión hospitalaria, ¿cómo están ustedes percibiendo esta nueva ola de contagios? ¿Es más grave, menos grave que la anterior? Sí, bueno, sí ha habido un ascenso de la hospitalización. En este contexto, el hospital ya ha dispuesto dos áreas que son pisos 6 y 7 por el momento en el antiguo Hospital Civil, y hasta el momento sí se ha incrementado. De hecho, eso se ha reflejado también en datos oficiales. Ya lo había mencionado, por ejemplo, el gobernador, que se incrementó el 65% de la hospitalización de una semana a otra, y es un ritmo que se ha visto en ambas unidades hospitalarias. Mencionarte que predominio, sobre todo de las hospitalizaciones, tiene que ver sobre todo con personas que no han sido vacunadas o que no quisieron vacunarse, y también eran personas que tenían ya la posibilidad de hacerlo por su edad, por sus comorbilidades, y que sin embargo no lo hicieron, ¿no? Y también personas jóvenes con factores de riesgo. Adelante. Sí, el tema de las vacunas, porque digamos, los que se niegan a la vacuna dicen es que también la gente que está vacunada se está enfermando. Eso quiere decir que la vacuna no sirve. Lo cual, digamos, no necesariamente es cierto, porque finalmente los que están aportando los muertos, por decirlo de una manera terrible, son justamente los no vacunados. ¿Es así? Así es. Este es un mensaje que ha sido lamentablemente mal entendido por la población y que tendríamos que reforzarlo. Tendremos que mencionar que el objetivo de la vacuna jamás ha sido, de forma inicial, evitar la infección. Hay que recordar que el efecto principal de las vacunas es que no desarrolles enfermedad grave, que no te lleve a la hospitalización y que por supuesto te lleve a una defunción. Mencionarte que las vacunas de COVID en este momento que tenemos aprobadas, principalmente hablando de Pfizer, AstraZeneca, posteriormente Moderna, que vamos a tener aquí, han demostrado excelente efectividad para infección inicial que no habíamos visto con otras vacunas. Por ejemplo, de repente cuestionamos vacunas como por ejemplo Sinovac o datos iniciales preliminares que tenemos de CanSino, diciendo que no son tan efectivas como las otras, cuando nos vacunamos cada año con influenza con una vacuna que tiene una efectividad del 50 al 70%, ¿sí me explico? Sí. Entonces, yo lo que hago aquí es hacer una analogía. Imaginen la vacuna como un cinturón de seguridad en un auto. De repente puedes tener un accidente, puedes sufrir algunas lesiones, moretes, etcétera, pero el cinturón de seguridad, al igual que la vacuna, evitó que murieras. Ese es el objetivo principal de la vacuna. Y aquí he visto sobre todo ahora que se está iniciando ya en la Ciudad de México vacunación en jóvenes, que de repente desprecian algunos tipos de vacunas porque no son las que ellos quisieran, ¿no? Y aquí hay que mencionar que en México, debido a la tasa, que tenemos una tasa intermedia de vacunación comparada con países como Estados Unidos, como Israel, como el Reino Unido, en México tenemos una tasa intermedia de vacunación. Tendremos que fomentar por el momento que la mejor vacuna es la que tienes disponible. Ya después, en un futuro, se podrá analizar o preferir alguna vacuna para un grupo de edad, pero en este momento, cuando en un país latinoamericano que tiene una vacunación intermedia, y que, por cierto, compañeros, mencionar que esta vacunación intermedia nos puede llevar todavía a la saturación de hospitales. Ahorita voy a mencionar algunos datos de por qué nos puede llevar a la saturación de hospitales. Tendremos que fomentar que la mejor vacuna es la que te llegue, la que esté disponible para ti, aprobada por las autoridades locales. ¿Qué tal, doctor Briceño? Augusto Chacón, gracias por estar con nosotros. Desde su punto de vista, ¿usted considera que las campañas, esto que nos está diciendo luce de lo más sensato? Por supuesto es comprensible así como usted lo plantea, pero ¿le parece que las campañas que ha pagado la autoridad nacional y el gobierno del estado han sido suficientes? ¿Están llegando a las personas? ¿Usted que tiene contacto directo más allá de las redes sociales? Sí, yo creo que tendremos que reforzar, insisto,
el objetivo principal de las vacunas. Déjenme decirles, y aprovechando su medio, que las vacunas, ninguna vacuna es 100% efectiva. Partamos desde ahí. Y sí hay efectividades variables entre ellas. Pero lo que la población está dejando de lado es que una vacuna, por ejemplo, Sinovac, que fue muy criticada, y que por qué en el interior del estado se da mucho Sinovac, por qué no nos dan Pfizer, etcétera. Bueno, evidentemente tiene que ver porque el país son las vacunas que ha adquirido y que hay que mencionar que aunque Pfizer ha sido una muy buena adquisición, pues tenemos otras vacunas que tuvieron que adquirirse y sobre todo a través del medio COVAX y a través de gestiones que hizo el gobierno federal y que las tenemos disponibles ya. Y lo que quiero comentar aquí es que la población pierde de vista que el principal efecto de la vacuna es evitar la hospitalización y la muerte. Por supuesto que va a haber infecciones y más ahora que tenemos variantes del virus, porque hay que recordar que de datos preliminares que tenemos en este momento, podríamos decir que las efectividades para prevenir infección sintomática son menores con las variantes que tenemos, principalmente con la variante Delta. En ese contexto se puede esperar que sí tengamos infecciones sintomáticas, pero que si tú tienes una vacuna, finalmente esta vacuna te protege para que esa infección sintomática sea un cuadro gripal, sea un cuadro de tos que se autolimita, pero que jamás te baje la saturación de oxígeno y que no vayas al hospital. En este contexto tenemos datos sólidos de algunas vacunas que protegen más del 88% y 90% para que tú desarrolles enfermedad severa, aunque tengas una variante. Bien, ¿qué tal, doctor? Buenos días, habla Pati. Una pregunta, el tema de la hospitalización, comentabas ahorita sobre los datos, ustedes que están dentro de, y justamente también tenían la unidad COVID ahí en el Hospital Civil, ¿qué diferencia ven o si la saturación que ustedes ven que podría venirse sería igual o menor que la del año pasado, tomando en cuenta que ya gran parte de la población está vacunada, pero muchos de los que están llegando ahora a hospitalizarse pues son jóvenes, ¿no? Los que ahora no cuentan con la dosis. Sí, es una situación de esperarse. Hay que mencionar que voy a poner dos escenarios aquí. Si hubiéramos vacunado en México como lo hizo Estados Unidos, como lo hizo el Reino Unido, como lo hizo Israel, estaríamos viendo lo que ocurre en estos momentos en esos países, que básicamente la tasa de nuevas infecciones sí se ha incrementado. En Estados Unidos, en algunas regiones, inclusive de forma alarmante. Pero sin embargo la tasa de hospitalizaciones y de muertes, sobre todo, inclusive va en sentido contrario, ¿no? En algunas regiones sí va incrementándose, pero muy poco. En otras regiones inclusive va hacia la baja y la tasa de hospitalizaciones no incrementa. Pero en México estamos en un país latinoamericano que ha tenido una tasa intermedia de vacunación. Se estima que 30 millones de mexicanos tienen por lo menos una dosis en este momento. Entonces la verdad es que estamos alrededor por ahí del 20% de lo que quisiéramos vacunar para alcanzar una inmunidad de grupo. Entonces hay algunas estimaciones que se han hecho que varían por regiones. Dicen que por ejemplo con Jalisco podríamos tener una inmunidad que va del 42%. En un estado de 8 millones de personas nos deja un 58% de... Sí, todavía muy bajo, ¿no? En términos epidemiológicos, doctor. ¿Mande? Todavía muy bajo en términos epidemiológicos. Sí, exactamente. Nos deja la mayor parte de la población vulnerable y que sí, por supuesto, si tú calculas que esa población puede ser sobre todo predominio de jóvenes, vamos a decir que un 10% de esos vamos a decir ya 4 millones tal vez, sí pudieran saturar el sistema de salud. Lo que sí puedo comentar aquí, y atendiendo a la pregunta de Pati, es de que sí, el predominio sobre todo es la gente no vacunada y sobre todo el paciente joven que tiene factores de riesgo, principalmente obesidad. México es un país que normaliza mucho la obesidad y de repente solemos decir que sin factores de riesgo, ¿no? Pero generalmente tienen sobrepeso, algunos traen resistencia a la insulina y cosas que son enfermedades que no son conscientes la persona, el joven. Sí. Hay que mencionar esto, que no son conscientes en este contexto que lo presentan, pero sí ya presentan algunos factores de riesgo, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿qué se prevé en las próximas semanas? Hay que recordar que las curvas suelen ser desfasadas. ¿A qué me refiero con esto? Está por verse. En México, te pongo los extremos. El extremo benéfico es esos países de primer mundo que tienen una buena tasa de vacunación. Nosotros tenemos una tasa intermedia de vacunación. Sí. Entonces yo esperaría 2 a 4 semanas entre el aumento de casos, primer punto, 2 a 4 semanas después el aumento de las hospitalizaciones y 2 a 4 semanas después el aumento de la mortalidad.
Perfecto. Sí, creo o sea que no hemos llegado todavía al punto de saber qué tan grave es esta ola. Así es, porque sobre todo solemos decir de repente, no, pero sí tenemos muchas hospitalizaciones, pero no se ha incrementado la mortalidad. Bueno, entonces hay que esperar 2 a 4 semanas. Exacto. A que aumenten las hospitalizaciones y otras 2 a 4 semanas se aumente la mortalidad y podemos sacar conclusiones. Yo sí espero que como se está comportando y por la tasa de vacunación que tenemos, podamos tener menor mortalidad que las oleadas pasadas, pero que aún así sea importante, por supuesto que sí. Gracias, doctor. Le agradecemos mucho esos minutos para Así las Cosas Jalisco. Jaime Briceño, médico internista e infectólogo del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Un abrazo, Jaime. Un gusto estar con ustedes. Hasta luego.